qué es el domo. Este concepto es en general bastante desconocido en la nueva humanidad. Es un tema que se habla solo desde una perspectiva y por un grupo muy reducido que lleva adelante algunas investigaciones que no prosperan debido a que claramente no se alienta este estudio, ni tampoco será tomado de forma seria por parte del promedio general. Por consiguiente, no parece estar arraigado a algo beneficioso de realizar. Es amplio el margen donde uno puede teorizar acerca de este misterio de barrera divisoria invisible, que parece actuar semejante a una membrana que limita y encierra a las tierras conocidas y divide lo interno de lo externo, generando entonces un medio ambiente totalmente cerrado y manipulable que claramente aprovechan los seres parasitarios. Entre todas las teorías que podemos empezar a analizar, una de ellas es exponer a este gran domo invisible como medio de proyección, teniendo en cuenta lo que veníamos hablando sobre todos los reseteos y la búsqueda custodial de llegar a lo que parece ser la colonia perfecta, que se aleja totalmente del descubrimiento sobre su propio hogar y los mundos que lo rodean. Entonces, esta oportunidad será una buena forma o camino para generar un entorno aún más alejado de la realidad. De esta forma, el ser humano moderno podría empezar a tener una diferente perspectiva sobre los mundos y el universo que parece rodearlo. Canal de YouTube Nos Confunden. De todas formas, ¿quién se animaría a acercarse tanto a este domo invisible para descubrir tal verdad? Sumado a que los custodios y Anunnaki agregaron grandes murallas de hielo y un clima hostil que rodean aquellas latitudes. Todo esto es un campo favorable para empezar a manipular la realidad de forma absoluta, sumado a las tres patas que mencionamos anteriormente en conjunto con la educación desde niños. Será el combo perfecto para no cuestionar sobre el espacio exterior que parece rodearnos y que vemos cada día en los cielos nocturnos. Canal de YouTube Nos Confunden. La tecnología custodial fue avanzando a medida que su colonia también lo hacía entre tantos reseteos. De esta forma, ellos en cada reseteo fueron añadiendo tanto avances de laboratorio como tecnológicos para llegar al punto de que cualquier proyección a gran escala que la nueva humanidad vería desde sus comienzos, año 1728 en adelante, parece ser suficiente para generar el ámbito perfecto hacia una manipulación sin precedentes. La posibilidad de que el domo invisible esté equipado con tecnologías avanzadas de proyección que puede generar imágenes del espacio exterior para confundir las nuevas mentes humanas de esta forma podría ser entonces considerada. Estas simulaciones digitales se presentan como provenientes del espacio, pero serían simplemente creaciones digitales avanzadas. Con el avance de la tecnología gráfica y de realidad virtual, los cielos podrían ser simplemente una mera simulación inaccesible. Hoy en día, crear imágenes espaciales convincentes no es una ardua tarea y para los custodios en 1728 con su tecnología sería técnicamente factible. Por consiguiente, esta tecnología podría utilizarse para sustentar la ilusión del espacio exterior. Canal de YouTube Nos Confunden. El domo en sí no tendría relación con ninguna creación artificial, al menos no de los colonizadores conocidos, y se repite en cada uno de los 178 mundos restantes, incluso en otros domos como hemos visto en los libros anteriores.
De esta forma, si consideramos que los domos son artificiales, entonces debemos atribuirlos a seres extraterrestres o extra-dom, que desconocemos ya que podrían ser parte del pasado remoto antes de la primera humanidad nacida en Hiperbórea. Canal de YouTube Nos Confunden. Entonces, si esta teoría está en lo cierto, podríamos considerar que las agencias espaciales están un paso o más delante de los demás, porque al menos un grupo de la cúpula jerárquica estaría al tanto de la existencia del domo invisible proyector y las misiones espaciales que parecen llevarse a cabo y de las que los medios de comunicación se hacen eco. Podrían ser simplemente manipulaciones o simplemente algunas de las imágenes que llegan a mostrar podrían ser parte de otros mundos detrás del domo en vez de planetas alejados en este espacio exterior simulado. Algunas de las agencias espaciales se encuentran realizando estudios en profundidad en la zona antártica, cercana a las murallas de hielo divisorias. El interés en esa zona parece ser de gran importancia y la búsqueda hacia nuevas tierras cruzando las primeras barreras son clave para el descubrimiento de nuevos mundos. Canal de YouTube Nos Confunden. De esta forma podríamos ver el universo como una vastedad lejana a empezar a comprenderlo como un conjunto de entornos más cercanos y posiblemente interconectados, cada uno con sus propias reglas y realidades. Esto abre un campo de estudio nuevo por el redescubrimiento y reescritura de la historia humana. Canal de YouTube Nos Confunden.